Jorge. Bai. Bagoaz, Asier Villalibreren perrentzarkoaz. Okay. Mesedez, amata hau mikrofonak eta irudiak arritxu zugez, zu hasiko zarata. Empezamos con Asier Villalibre, mantenemos micros e imágenes apagados, solamente encendemos para formular la pregunta. Arritxu Iribar, Euskadi Irratia, zeu hasi euskeraz, nahi duzunean? Kaixo, egunon, Asier. Bueno, ez dakit, luze egiten ari altzaizue. Ja, ondo entzuten da. Bale, parkatu egunon. Bai, apur bat luze bai itzen da, ez da, asteburuen partidurik ez egotiek, asteburu ezberdine eitzen deu, bueno, iazken goaztien gauz, aztie preparetako ekogu, eta, bueno, gogoak inartzen dugu. Asier, ez dakit, partidaren eta finalaren inguruan izugarrizko movida dago. Nola lortzen ari zara edo nola lortzen ari zarete hortik guztiaz kanpo gelditu eta egin beharrekoan eta egunerokotasuneko lan horretan konzentratzea? Bueno, azken normaltasunega sartzen dugu, ez da, bakigu kaletik eta bizidana oso ilusionanti dela, bueno, dagoenego erigazpe ez gara urtetan hain beste, gehiago zauzetxien, orduen, ez tozu pentsea nahin beste horretan, zatoz entrenamendura, preparetazu partidue eta pentsamendu gazoaz, bakigu ez gara lasartu bier hori presinoa, eta momentuz lasai gauz. Azkena, kirolarloan, nola zaudete, nola aurkitu duzu taldea azken egun hauetan? Bueno, posik ez da, eta gogotsu. Azkenien azte bat harin hau finala, baina azte bat harin hau nabaritzen da gogoak dauzela, ilusioa dagoela, ambiente hona dagoela. Bueno, normal azta edo zein taldetan egongo zane ambientie, bueno, generalien oso posik gauzu. Besterik ez, eskerrik asko. Bai. Bai, Asier, bueno, Marcelen etorri zenean, gola berriz ere berreskuatzen zenuten, gol askotxo sartzen hasi zineten. Azkenengo partioetan ordea hori pizka galdu egin duzu, ez? Bai, bueno, azkenien beti dauz fasiek, ez da, partiu batzutan, badauz egun batzuk gehiago gol sartzezura, beste batzuk ez, bueno, taldi berdine da, berdin jokatzen dugu eta beti algintzen gara partiduen bi joaten. Bai, hori funtsezkoa izango da, ez? Berreskuratzea, gola. Eta zu gainera gol erabaki horrak sartu dituzu. Bai, bueno, azkenien final bat irabazteko golak sartu dire, ez da? Ezin gara, 0-0 eta penaltizitara aldu, gu partiduen bilo goaz, partiduen nahi gu irabazi eta horregaz intentsinoagaz goaz. Horretarako oingaztieko gu preparetako, lasai hartzeko eta gogotsu joateko. Bai, lehen Arritxuk esan du, luze izan dela, ja urte bete pasada. Zuk uste duzu partido luzea izango dela ere bai, finala? Bueno, hori inoiz bestakigu, ez da, partidu baten edo zer alda pase, final baten, derbi baten, ez dakigu inoiz pasekoan, gu bakarriak igu zelan urtongo garen zelaira. Eta hori da partiduen bio joango garela eta gogo askoaz. Eta ze egin behar da, Reala boteretsu honi aurre egiteko eta partidua irabazten saiatzeko. Bueno, beti ingu berba aldagelan zein dan aurkari zeuke ez dutxola asko importa, ez da, bai, espeziala da derbi zeizetie, bai, importantiena guk zelan jokatzen dugun da. Eta bakigu gure jokua eta bigula, intentsitate asko eta partiduen bile joan. Ez dakit trompesta preste ukiko duzun edo momentuz kirolarloan brugelarri sartuta zauden? Momentuz partidu prestatzen gauz bakarrik. Eskerrik asko, Asier. Zuri. Uno, Asier. Uno. Bueno, después de una larga espera, ¿no? Ya es una final que lleva un año de espera. Habéis parado este fin de semana. ¿Se dan muchas vueltas a la cabeza de cara al partido del sábado? Y no sé, bueno. ¿Qué final esperas? ¿Te ves marcando un gol como en la final de la Supercopa? La verdad es que no estoy pensando todavía ni imaginándome nada. Estamos preparando el partido y como tú dices, pues se hace muy largo, ¿no? Después de un año esperando y las últimas semanas justo que sea con un parón, que no tengas partido, que pues, al final hace que todo sea más largo, que haya mucha más espera. Pero bueno, eso también da para tiempo para pensar, para cogerlo con calma, para saber lo que hay y preparar la semana.
Hola, Asier, Carlos Zavalla del Mundo Deportivo. Y durante esta semana, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo se hace para controlar un poco los nervios, para que esa tensión previa a la final, incluso el día de la final, no atenace el día del partido y los días previos? Es que ricasco. Bueno, al final eso va con cada uno, ¿no? Saber llevarlo más tranquilamente. Luego también, como he comentado antes, pues lo que estamos viviendo, todo lo del COVID hace también que estemos más en casa y eso pues ayuda también a estar más tranquilos, ¿no? Cuando sales a la calle se nota que lo que se vive, todos los balcones, toda la gente que te anima y estar en casa pues hace que igual no te des cuenta de tanto y hace que estés más tranquilo. ¿Qué tal, Asier? Buenas, soy Rafa Beato de Radio Marca. Tú que eres aficionado a videojuegos y todas estas cosas, ¿cuántas finales has echado en la maquinita? Y en ese caso, ¿cómo han quedado alguna de ellas? Al final de esas finales y de torneos con amigos y eso, pues muchas, ¿no? Pero no se puede comparar con cosas así. Al final esta final es algo muy especial. Es una final que justo ahora no podemos decir que igual llegas solo a una final en tu vida, ¿no? Como jugador, porque tenemos la suerte de que este año hemos llegado a otra final. Pero es algo que puede pasar una o dos veces en la vida. A muchos jugadores pues ni han llegado a una final. Tenemos una suerte enorme y tenemos que aprovechar el momento y disfrutarlo. Asier, Raúl Jiménez de Radio Popular. Quería preguntarte por el papel de los veteranos, de los Muni, de Marcos y compañía, que han vivido más finales, o dos como en 2012 que acabó mal. No sé qué consejos os dan y en qué hacen hincapié en el vestuario. Es que ricasco. Bueno, yo creo que más que darnos consejos, lo llevan con normalidad para que nosotros también lo llevemos con normalidad, ¿no? No hablar mucho sobre ello y saber que dentro de lo que cabe es un partido más que hay que ganar y cogerlo con tranquilidad. Su experiencia al final ayuda en eso, ¿no? Haber estado en tantas finales, pues saben cómo se vive, saben cómo podemos sentirnos nosotros y yo creo que la clave es esa, llevar la semana con normalidad, trabajar los aspectos que tengamos que trabajar y no darle muchas vueltas al sábado, sino ir día a día. Ahora sí, Javier Ortiz de Lozcano del Correo. Asier, ¿dónde crees que cuando visualices el partido, cuando habléis del partido, dónde ponéis la clave? ¿Qué es lo que tenéis que hacer muy bien para ganar esa copa? Bueno, yo creo que al final la clave somos nosotros como equipo, ¿no? Salir con mucha intensidad, como sabemos jugar hacia adelante e ir a por el partido. Yo creo que es algo sencillo, difícil de hacer, pero bien resumido para lo que somos nosotros, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es eso, darle mucha intensidad e ir a por el partido. Bueno, Asier, hablando un poco del ambiente, has dicho que bueno, la situación de pandemia, las limitaciones de movilidad os otorgan calma. También está siendo una previa a un derbi absolutamente tranquilo, sin polémicas, sin nada que se salga del tiesto. ¿Esto puede beneficiaros también a vosotros? Sí, bueno, al final que no haya polémicas, que no haya nada raro, siempre hace que sea un derbi más sano, ¿no? Que no se hablen de otras cosas, que se hable de fútbol, que es lo importante, y así se disfruta más. Opa, sí, Gorka Citores de Onda Cero. Quería preguntarte si os da mucha confianza en la hora de afrontar el título o los títulos que vienen ahora con las dos finales, el haber conseguido ya la Supercopa, el veros que en partidos de eliminatoria, no solo esta temporada, habéis salvado partidos y eliminatorias cuando parecían absolutamente perdidas, la pasada temporada también para llegar a esta final frente a la Real. ¿Todo eso os da una confianza extra de cara a poder conseguir el título y si os hace ser por ello algo favoritos? Bueno, yo creo que la confianza nos la da saber que el equipo nunca se rinde, ¿no? Los partidos pasados ya están pasados, ya eso no cuenta de nada, porque ahora viene un nuevo partido y eso no afecta en nada en lo que viene, ¿no? Lo que sí confiamos es en el espíritu del equipo, en saber que nunca se rinde y en las ganas que tiene de ir a por el partido. Hola, ¿qué tal? Asier, Diego González, Cadena SER Radio Bilbao. Quizás el que tenga más personalidad en el campo el día del partido, hablando tácticamente del partido, puede tener más ganado, el que sea más fiel a lo que viene siendo habitualmente. Bueno, yo creo que los dos equipos van a ser fieles a su estilo, ¿no? Yo creo que la clave al final siempre está en eso, en que el equipo sepa hacer lo que mejor sabe hacer.
pero no creo que tenga que hablar de la Real. Hoy estoy aquí para hablar de nosotros y nosotros vamos, como ya he comentado antes, vamos a salir con mucha intensidad y vamos a ir a por el partido, que es lo que nos interesa. Pasier, egunon, Kevin Doyle, Durangaldeko Televista. Yo te quería preguntar, el otro día lo comenté tanto a Capa como a Valenciaga, en el miedo a perder. O sea, ¿cómo se gestiona esa situación y si Asier Villalibre se para a pensar en algún momento en esa opción? No, nosotros sabemos que estamos preparados para una final, que puede pasar cualquier cosa, pero nosotros no vamos con la mentalidad de perder ni de ganar, vamos con la mentalidad y las ganas de darlo todo, que es lo importante esta semana, ¿no? No reprocharnos nada y saber que hemos hecho todo lo posible. Luego puede pasar lo que pueda pasar, cualquier resultado, como siempre, pero saber que el equipo lo ha dado todo y estar orgullosos de nosotros mismos. Hola, Asier, de nuevo. El Atleti jugó en 2012 otras dos finales también en 15 días, creo que fueron en 16, y llegó tocado físicamente aquellos dos partidos. Fue el año de Bielsa. Ahora en este momento, ¿cómo está el equipo físicamente? ¿Tú cómo dirías que estáis? Ahora mismo veo al equipo muy bien, encima también después del parón al final eso se nota, ¿no? Esa frescura, un par de días libres, pues siempre vienes mejor, ¿no? Vienes con muchas ganas, con la mente despejada también, que es muy importante. Yo veo al equipo muy bien. No escucho, no escucho. Beato, es tu turno y si no pasamos a Javi. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ahora, vale, perfecto, perdón. Que decía que hay un dato irrefutable, ¿no? Vosotros jugáis esta final, luego la del Barça, habéis jugado y ganado la Supercopa. Para la Real no hay otra final, es el partido de sus vidas. ¿Hasta qué punto crees que esto puede ser decisivo de cara a la final del próximo sábado? Bueno, yo creo que los dos equipos vamos a ir a por todas, ¿no? Nosotros por tener otras finales o no sé qué, cualquier cosa de esas, no pensamos que pueda ser menos o no. Nosotros vamos con las mismas ilusiones y las mismas ganas que ellos. Queremos también ganar esa copa y vamos a salir con las mismas ganas. Así es, Javier Ortiz de Lazcano de nuevo. La celebración de la Supercopa en ese mismo estadio, en la Cartuja, se ha convertido en una imagen icónica que ya está en la historia del club. Dos preguntas sobre ello. ¿Llevarás la trompeta? ¿Actuará Orsay al acabar el partido? ¿Lo tenéis previsto? Bueno, no creo que tengamos que hablar sobre eso ahora, ¿no? Ahora estamos para hablar del partido, esta semana es para hablar del partido, de los entrenamientos, del preparatorio y estamos pensando en eso. Asier, siempre se pregunta por claves del partido, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿no? Por esa situación, por el tema de las claves, ¿dónde puede estar pues esa clave para el encuentro? Bueno, como ya he comentado antes, para mí la clave somos nosotros, ¿no? Preparar bien el partido y salir con mucha intensidad y a ganar el partido. Yo creo que la mayor clave está en eso, en confiar en nosotros e ir a por el partido. Hola, Asier. Gorka Citores de nuevo de Onda Cero. Ya para terminar quería hacerte dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo ves a la Real? ¿Cómo ves que llega el equipo de Imanol, que al fin y al cabo es vuestro rival? Y luego, sobre todo, a nivel personal, te está tocando entrar la mayoría de encuentros desde el banquillo, en segundas partes, y estás con los pocos minutos reivindicándote y rindiendo muy bien. Y bueno, pues el entorno del Atleti y los medios y demás reclaman, ¿no? Ver más a Villalibre sobre el terreno de juego. ¿Cómo llevas esa situación? Bueno, primero pues a la Real la veo un equipo muy fuerte, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ya sabemos los jugadores que tienen, ya sabemos a lo que juegan, ¿no? Es un gran equipo que juega muy bien, que genera mucho arriba y que tenemos que defender muy bien. Pero bueno, como he comentado antes, para nosotros lo importante somos nosotros y lo que hacemos nosotros. Entonces, respetando máximamente al rival, vamos a salir a por el partido. Y lo segundo, yo estoy muy contento. Siempre se sabe que hay que saber llevar los roles, a veces toca jugar de inicio, otras veces jugar desde el banquillo y lo que hay que hacer es siempre aprovechar el tiempo que hay, ¿no? Yo siempre intento hacerlo lo mejor posible, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero bueno, intento mejorar día a día y aprender de ello. Vale, eskerrik asko. Venga, agur. Agur. Gracias y suerte. Suerte.